En Contenido 360 en esta mañana de 7 de enero. Los invitamos a compartir con mucho gusto para este noticiero que se hace con un enorme esfuerzo, un esfuerzo totalmente dirigido a la gente de Caborca, del desierto y por qué no de otras partes. Y es así que tenemos a un gran periodista, un gran amigo, que es Raimundo Pérez Arellano, un gran reportero de los consentidos, como digo yo siempre, de Denise Merker en Punto de Partida, y lo puede usted seguir con sus reportajes siempre muy profundos y siempre con un gran sentido social. Y por eso nos atrevimos a llamarle Raimundo, un muy querido amigo periodista, para comentarle, porque habíamos platicado este asunto de COVID. Él anda actualmente trabajando en Tijuana, se mueve en diferentes puntos del país y él tiene como una radiografía de lo que está pasando con la gente, con las instituciones, con esta enfermedad que no termina de darnos una buena tunda a los mexicanos. Casi 130,000 muertos y bueno, ya muchos millones de contagios. Buenos días, Raimundo, ¿cómo estás? Luis, gracias por invitarte, un saludo a tu auditorio y pues estamos aquí para lo que digas. Muy amable, Raimundo. Oye, Raimundo, pues has estado en diferentes puntos. ¿Cómo has visto que se ha desenvuelto el COVID-19 en este país que ya va para un año de estarnos aquejando? Y sobre todo la gente, los gobiernos, ¿cuál es tu punto de vista, tú que has andado en diferentes puntos de este México? Bueno, Luis, yo veo un desarrollo de la pandemia. Por un lado, la cuestión médica, por un lado, la cuestión social. O sea, al inicio de la pandemia, la gente creo que estaba muy temerosa, muy asustada, y estaban siguiendo mucho más de pie de la letra las indicaciones de las autoridades. El quédate en tu casa, era una cuestión que yo siento que al inicio se siguió mucho más. Y bueno, yo creo que por cuestiones de cansancio social, por cuestiones también de la realidad de los mexicanos, que somos un país en donde pues hay un sector de personas que están empleadas, que tienen empleos formales, que cada quincena o cada decena o cada mes les pagan, pero hay un sector muy amplio, muy grande de personas que pues viven al día, ¿no? Y que a lo mejor pueden estar 2 semanas, un mes viviendo de sus ahorros, pero al final, si no son afectados por la pandemia, van a ser afectados por la pandemia del desempleo y del hambre, ¿no? Que es también un fenómeno que viene aparejado a esta epidemia. Entonces, en la primera etapa de esta epidemia, ya en marzo, cuando se decreta la Jornada Nacional de Sana Distancia, creo que mucha gente estaba temerosa por un acontecimiento nuevo y se guardaron, pero empezó después pues el fenómeno de que la gente tuvo que salir a las calles por la cuestión del trabajo, y ya pues a finales del año pasado, del 2020, pues la gente, siento yo, que ya estaba en una franca desesperación por el encierro. Llegaron aparejadas las fiestas de fin de año, y pues la gente se empezó a desbordar en las calles, y bueno, lo pudimos ver a fin de año en la Ciudad de México, la gente en la calle comprando regalos, saliendo a fiestas, a reuniones, y bueno, vemos el día de ayer, por ejemplo, las consecuencias, más de 1,000 muertos en una jornada. Y se puede explicar de esta manera, ¿no? A partir de las reuniones de fin de año, pues una serie de contagios a la alza y pues una serie de muertes a la alza también, Luis. Qué tremendo, Raimundo, esta situación. Y sí, aunado la necesidad de trabajar con la necesidad, por qué no decirlo, de mucha gente de salir a convivir, a seguir una vida pues que temporalmente estaba suspendida y que conocíamos como normal, y esta nueva normalidad que pues no terminamos de adaptarnos, pues ha sido muy complicado. Tú estuviste, me dices, en Acapulco, en estas regiones donde la gente no tuvo sana distancia, y viste cómo no, en la Ciudad de México también la gente salió a hacer sus compras, y todo este asunto donde no hubo
donde la gente ya también, pues no era obligación reunirnos, ¿no? Pero también la gente salió a divertirse. Sí, claro, el fin de año estuvimos en Acapulco, nos llamó mucho la atención que el gobierno decidió cancelar pues ya una tradición que es el show pirotécnico, donde en la bahía pues sueltan un montón de cohetes en fin de año y se reúnen miles de personas a admirar este espectáculo. El año pasado estuvieron 300,000 personas en la bahía de Acapulco reunidas y bueno, ese fue un mensaje claro de gobierno de que pues no quería aglomeraciones, Ujú. porque en ese entonces, al finales de año, estaba Acapulco o Guerrero en semáforo amarillo. De todos modos, muchas personas del Valle de México, de lo que es la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos, Puebla, pues tienen como destino turístico natural el puerto de Acapulco, porque por la cercanía sobre todo, y porque pues en fin de año es un clima espléndido en Acapulco, mientras en la Ciudad de México este fin de año estuvieron en temperaturas de entre 6 y 10 grados, en el puerto de Acapulco estaban a 25, 28 grados en promedio, entonces había muchas personas que pues tienen casa, se abarrotó el puerto, no necesariamente se abarrotaron las playas por estas políticas, pero sí había mucha gente en el puerto de Acapulco y pues a pesar de que no hubo aglomeraciones, sí la cantidad de gente que acudió pues terminó regresando el semáforo en Guerrero al color naranja, ¿no? Pasaron del amarillo al naranja. Ujú. Y ese ha sido un problema. En el fin de año lo que hemos visto es que las reuniones entre familiares, el salir a las calles, pues ha sido un problema, y más en la Ciudad de México, donde pues la densidad poblacional es la más alta del país, hay poco espacio y muchas personas concentradas en un mismo punto, y esto pues es el caldo de cultivo perfecto para que el virus se pueda expandir. Sí, definitivamente muy, muy delicado el asunto. Y Raimundo, ¿cómo has notado tú la actitud del gobierno con respecto a sus políticas adoptadas? Ya ves que López-Gatell anunciaba por un lado quédate en casa, aunque salió de vacaciones, que no debe haber mayor problema. Supongo yo que lo hizo con precaución, como viajas tú, como viajo yo cuando tenemos que hacerlo. Sin embargo, ha sido muy criticado. ¿Cómo has notado las políticas del gobierno? Y no solamente el federal, sino cada estado también tiene sus propias políticas en ese sentido. Exacto, sí, cada estado diseña con un comité pues sus políticas dependiendo pues la particularidad del estado. Por ejemplo, te puedo comentar, hay estados en donde la densidad poblacional pues, es muy amplia. Por ejemplo, Sonora tiene muchísimo territorio Ujú. y una menor cantidad de población respecto al Distrito Federal, a la Ciudad de México, donde pues la población es muchísima y se le suma la población flotante del Estado de México. Entonces, pues se hace un problema de que hay multitudes de personas, millones de personas viviendo en un espacio pues determinado, ¿no? Y respecto a lo de López-Gatell, pues yo coincido contigo, o sea, es un ser humano, puede irse de vacaciones, aunque creo que pudo haberlo hecho de una manera distinta. O sea, la característica de López-Gatell es que también ha habido mucha prensa detrás de él viendo cada hora qué está haciendo, qué no está haciendo, incluso en actividades de vida privada. Salieron hace meses fotografías de él pues cenando ahí en el restaurante de la colonia Roma, Ujú. de la Condesa, perdón, en la Ciudad de México. Bueno, pues creo que pudo haber sido el más inteligente en diseñar su plan de vacaciones. Sin embargo, hemos visto, por ejemplo, en otros países, en Canadá, renuncias de ministros por haber tomado vacaciones durante Ujú. la pandemia. En fin, yo creo que las acciones de gobierno pues han estado encaminadas todas a que la población pues no se contagie y no muera. No sé, eso ya le tocará a otras personas evaluar si son más o menos exitosas,
pero creo que esa es la intención siempre. Creo que también el factor social y las personas que pueden o no obedecer o seguir estas instrucciones, pues también pesa al final. Lo que creo es que todas las acciones también están encaminadas a otra cuestión que desde el principio de la pandemia nos han reiterado las autoridades, que es tratar de no saturar los hospitales, y eso pues está siendo un foco gravísimo, sobre todo en el Valle de México, donde pues hace unos días el Instituto Mexicano del Seguro Social daba a conocer que solamente tenía disponibilidad de 2 camas para pacientes. Entonces era una cuestión que llegó a un punto en donde las autoridades no querían que llegaran, y bueno, esto podría demostrar que pues las políticas no han sido seguidas por la población. Sí, y tomando en cuenta además, Raimundo, que los días 25, quiere decir que 25 de diciembre, 24, 25 de diciembre y posteriormente 31, 1 de enero, seguramente estamos a punto de entrar en un pico que inimaginable, creo yo, en todo el país y yo supongo que en todo el mundo, porque estas tradiciones son muy aprovechables no solamente para los mexicanos, aunque aquí en México es una enorme tradición de saturar los hospitales, de llegar a extremos, porque pues mucha gente pues tuvo la ocurrencia o la oportunidad de reunirse y muy posiblemente hayan resultado contagiados y vamos a empezar a ver complicaciones. Y súmale el frío que ya lo estás viviendo por acá en el norte. Claro, sí, y ahí ves también la diferencia en políticas de cada estado. Por ejemplo, se está estimando en la Ciudad de México un pico máximo de ocupación para el próximo día 11 de enero, con alrededor de 9.500 camas ocupadas en el peor de los escenarios. Y de alguna manera estos escenarios han hecho que las autoridades, junto con iniciativa privada, empiecen a tratar de expandir la capacidad hospitalaria o la capacidad de camas en la Ciudad de México. Pero, por ejemplo, ha habido estados que aún sabiendo, teniendo estas predicciones, pues no han hecho nada. Te cuento el caso, por ejemplo, de Durango. Durango tuvo al inicio de la pandemia una cresta bastante suave en cuanto a contagios y en cuanto a muertes. Aún así, nunca ampliaron su capacidad hospitalaria, no se prepararon. Durango a mí me llamó la atención, por ejemplo, que era un estado en donde los hospitales privados no atendían casos de COVID. A mí creo que es uno de los pocos estados en el país donde no sucedió esto, a diferencia de otros lugares en donde la iniciativa privada entró pues muy de lleno a atender el problema de casos COVID. Y para octubre, Durango tenía un pico increíble de contagios y de muertes y de saturación en los hospitales, que era lo importante, pero nunca se prepararon para el escenario que seguramente tenían datos de que iba a pasar, porque son datos públicos. O sea, las universidades en Estados Unidos incluso han hecho predicciones para los estados de México que se han lamentablemente venido cumpliendo, ¿no? Donde los picos pues se han presentado. Pero sí hay una diferencia entre cómo un estado a otro pues ha adoptado políticas diferentes para pues atender la pandemia. Sí, definitivamente predicciones además muy oscuras y muy lamentables. Aquí hemos perdido mucha gente en Caborca, en Sonora, obviamente, en el país, muy valiosos. Ahí está Armando Manzanero, el caso de una persona muy famosa y muy querida en el país, y muchos otros, ni nombres vale la pena estar dando ahorita por tantas pérdidas. Raimundo, te agradecemos muchísimo la oportunidad de haber platicado contigo, tú que andas por todo el país y que tienes básicamente, vives para la información, vives para informar, y te agradecemos mucho este espacio en Contenido 360 y ya sabes, bienvenido cuando gustes aquí a Caborca. Dile a Denise que bienvenidos sus periodistas cuando gusten venir, con todo el gusto del mundo los vamos a atender, ya sabes, bienvenido como siempre. Muchísimas gracias, Luis, un abrazo para ti y un saludo para todo tu auditorio. Igualmente, y muy bonito inicio de año trabajando.